Pues buenos días y buenas tardes a todos. ¿Se ve la presentación? Perfecto. Sí, ok. Vamos a ponerla así. Bueno, pues primero que nada quiero agradecer el honor que me confieren al haberme invitado a dar esta conferencia inaugural. Realmente fue un reto, llevo muchos años en Yucatán y me pidieron que hablara del turismo en México, país. Y México es un país enorme y muy diverso, y por lo tanto las manifestaciones del turismo son múltiples. Entonces, espero haber logrado resumir en esta ponencia un poco y dar una imagen de estos procesos. La conferencia la titulo Los paisajes del turismo en México, porque quiero partir de este concepto geográfico fundamental que es el del paisaje. El paisaje que nos permite descubrir esa interrelación entre cada comunidad humana y el conjunto de condiciones naturales en donde están. El paisaje es el legado de muchos siglos de evolución natural y de muchas generaciones de esfuerzo humano, como ya han señalado autores. Para la escuela de Berkeley, el paisaje expresa con claridad las estrategias adoptadas y los cambios efectuados por los grupos humanos sobre la naturaleza. Y en este caso lo quiero aplicar al turismo. ¿Cómo se van construyendo estos paisajes del turismo en México? Empezaremos por los orígenes, que en México son bastante tempranos para el turismo. Tenemos, primero que nada, indudablemente, el redescubrimiento de las zonas arqueológicas, de las pirámides mexicanas, que viene del siglo XIX y que proyecta una imagen al mundo, sobre todo a través de la obra de Catherwood, que acompañó en la expedición Stevens, y que elabora una serie de litografías sobre las zonas arqueológicas de Yucatán en particular. Pero también muy al inicio del siglo, todavía con el gobierno de Porfirio Díaz, se inicia la restauración de dos zonas arqueológicas cercanas a la Ciudad de México, Teotihuacán y Xochicalco, por el arqueólogo del Porfiriato Leopoldo Bartres. Tenemos aquí una imagen de la pirámide de la Luna y una comitiva, digamos, visitando la zona de Teotihuacán, la pirámide del Sol, y en Yucatán, en Chichen Itza, ¿no? Que se empieza la restauración en los años 20. Si bien esta es la primera imagen y uno de los factores más importantes que se proyecta sobre el turismo en México, la arqueología, tenemos que, si analizamos las visitas a las zonas arqueológicas, seleccioné las de mayor número de visitas, más de 40,000 visitantes al año, de todas las que están abiertas al público. Las demás, obviamente, son visitantes nacionales y en muy pequeña cantidad. Tenemos en este mapa que realmente solo en la península de Yucatán tenemos una visita significativa de extranjeros a las zonas arqueológicas, obviamente centradas en Chichen Itza, Cobá, Tulum, ya que en el resto del país, incluyendo Teotihuacán, que es la zona más importante, ni siquiera el 25% de los visitantes son extranjeros. O sea, las zonas arqueológicas son un patrimonio nacional muy importante y muy visitado por los mexicanos, sobre todo. El segundo elemento de estos orígenes son las ciudades fronterizas, y aquí va a estar muy presente nuestra frontera con Estados Unidos y el papel que juega en Estados Unidos, los Estados Unidos, en el desarrollo del turismo en México por nuestra vecindad. Esta es una postal de Tijuana en la década de los años 30, en la avenida Revolución de Tijuana. Y tenemos que Tijuana surge en lo que era una ranchería, el rancho de la tía Juana, en la frontera, en la línea fronteriza, que se convierte en una ciudad a raíz de dos elementos. La existencia de la base militar aeromarítima más importante de la costa este de Estados Unidos, en San Diego, y la prohibición del alcohol en Estados Unidos.
Entonces se construye una ciudad para brindar este tipo de elementos que en Estados Unidos no estaban. Tenemos la Avenida Revolución con la cantina más grande del mundo, el hipódromo, el casino Aguascaliente, con las personas que reciben a los visitantes vestidos de españoles. Rebonjour Marie-Claire. ¿Cómo? Non, non, c'est moi qui ai appelé, je t'en prie, vas-y. El frontón, los cabarets, etc. Ouais. Ahora le corte el micrófono, sí. Ahora está bien. Doctora, se le cortó el micrófono. Porque corte... Es el micrófono de la pantalla del programa, digo. Doctora, no se le escucha, se le cortó el micrófono en el programa. Doctora, ¿me escucha? ¿Me escuchan ahora? Sí. ¿Sí? Perdón, no sé qué pasó. Sí, le escuchamos. Sí. Sí, entonces solo que vuelvo a poner la... A compartir y la pantalla. Ok. Sí, yo creo que es... ¿Sí? No, síguele. Ya, ok. perfecto. Bueno, les decía, entonces es este primer elemento que es Tijuana, la construcción de una ciudad a partir de estos factores. La siguiente etapa también tiene que ver con Estados Unidos. Es el descubrimiento de Acapulco por Hollywood. La pandilla de Hollywood, así llamada, hace de Acapulco su centro de diversión y de reunión. Se construyen una serie de casas de celebridades norteamericanas en Acapulco y se empieza a proyectar hacia el mundo esta imagen. Obviamente a estas celebridades las acompañan las nacionales y los políticos mexicanos. Entonces tenemos aquí a Johnny Weissmuller, que filma sus últimas películas de Tarzán en Acapulco, utilizando algún clavadista para que lo sustituya en imágenes, digamos, de saltos de este tipo. Y, o sea, es la construcción de un Acapulco en los 40. En esta construcción, indudablemente, interviene el Estado mexicano. Miguel Alemán construye la carretera a Acapulco y se abre este puerto al turismo nacional, porque se puede llegar en vehículo, por tierra. Y junto con esto construye lo que se llama la Avenida Costera Miguel Alemán, que es un paseo marítimo alrededor de toda la bahía que crea este escenario importante. Acapulco sigue siendo un centro muy importante, pero de turismo nacional ahora, con graves problemas de contaminación, de violencia, etcétera, pero sigue siendo un centro muy importante. El otro elemento en la costa del Pacífico es Puerto Vallarta. Puerto Vallarta surge a raíz de una película que se filma en él, La Noche de la Iguana, en el año 64, y básicamente porque el actor principal era Richard Burton,
y fue acompañado de Elizabeth Taylor, con quien mantenía un romance en ese momento, si bien ella no era parte de la película. Y se proyecta al mundo esta imagen y crece Puerto Vallarta de esta manera. Perdón, voy a ponerle así. Sí, tenemos aquí la casa de Elizabeth Taylor con un puente que cruzaba hacia la de Richard Burton, que son los lugares icónicos de visita en Puerto Vallarta hasta la fecha. Y el tercer elemento es la Ciudad de México. A pesar de todas las muertes que significaron la Revolución Mexicana y demás, México es la ciudad más grande de América Latina y una de las más grandes del mundo ya desde los años 30. Tiene 1.200.000 habitantes. Y obviamente una ciudad de este tipo, desde el principio de siglo, construye una serie de hoteles y es un centro de visitas tanto nacional como internacional de alguna manera. Tenemos el Hotel Génova, que es icónico para la Ciudad de México, construido en 1907, el Gran Hotel de la Ciudad de México con vitrales de Art Nouveau en 1899, el Hotel Regis, inaugurado en 1910, esta es una fachada exterior del Gran Hotel. Pero si bien ahí tenemos este tipo de hoteles muy elegantes y demás, el gran cambio se va a dar justamente a finales de la década de los 40 y en los 50 con el proceso de industrialización. La política denominada de industrialización por sustitución de importaciones, que cierra la frontera a la importación de productos de uso y consumo y favorece la creación de una industria interna de estos bienes, la cual se centró hasta los años 70 en la Ciudad de México. Entonces, la Ciudad de México crece de manera brutal por una migración campo-ciudad para abastecer de mano de obra a esta industrialización. En 1950 ocupaba el 12º lugar en el mundo con 3.3 millones de habitantes. Para 70 ocupaba el 4º lugar, solo superada por Tokio, Nueva York y Osaka. Para el año 2000 el 3er lugar. Y ya en el 2020 cae al 6º lugar, superada por ciudades de Asia y por Sao Paulo en América Latina. En los 70 la ciudad desborda sus límites administrativos, o sea, lo que era el límite del Distrito Federal, y se expande sobre el territorio del Estado de México. Entonces, bueno, la ciudad crece en este momento a raíz de la posguerra. Tenemos el Hotel del Prado con el famoso mural de Diego Rivera, el Museo Nacional de Antropología e Historia que se inaugura en el 64, la ciudad universitaria con los murales de O'Gorman en la biblioteca y la Olimpiada que se celebra en México en el 68. Pero una ciudad de esta magnitud requiere de espacios de recreación para su propia población y todo el entorno de la Ciudad de México, vaciado sobre todo hacia Morelos y hacia el propio Estado de México, se convierten en lugares de excursionismo, de pasadía, para que los habitantes de la ciudad puedan los domingos, ya que era el único día que no se trabajaba, salir y tener un contacto con la naturaleza. Entonces tenemos aquí la pirámide de Tepoztlán en Morelos, los valles del Estado de México, o sea, la Marquesa, el Desierto de los Leones, etcétera, en todo el entorno, que son lugares de visita donde se va a comer, donde se venden artesanías y donde se ofrecen una serie de servicios desde entonces, mucho antes de que se hablara del turismo rural y del turismo ecoturismo, etcétera. Otro elemento clave son los balnearios para esta población en todo el entorno de la Ciudad de México. Tenemos primero los balnearios dentro de la propia ciudad, la avenida Zaragoza, que se convierte en un eje de balnearios para los habitantes de la ciudad, pero también las termas, Iztapan de la Sal en el Estado de México, Agua de Onda en Morelos, La Caldera en Guatemala, en Guanajuato, perdón, Tolantongo en Hidalgo, Chignahuapan en Puebla,
es decir, todo un entorno de lugares de visita en los alrededores de la Ciudad de México, y en menor medida se empiezan a construir en otras ciudades, pero en general esto surge ya en los 70s, cuando empieza el crecimiento de estas ciudades. Otro elemento muy importante es el surgimiento del turismo social, es decir, la construcción de espacios para la recreación de los trabajadores, de los obreros. Esto tiene su máxima representación en el Centro Vacacional Adolfo López Mateos del Instituto Mexicano del Seguro Social en Huastepec, México. Actualmente este lugar se fue concesionando empresas privadas, y la mayor parte actualmente lo opera Six Flags con la empresa Hurricane Harbor Huastepec, pero una pequeña parte continúa siendo operada por el Estado. Pero no es solo Huastepec, se tienen los sindicatos, se establecen hoteles en distintos lugares. Aquí está el hotel del sindicato del Magisterio en Acapulco, el hotel de los trabajadores del Estado en Yucalpetén, y así por todo el país. El otro lugar clave del turismo interno en México es Veracruz. Veracruz desde antes que Acapulco, porque estaba conectado, y Veracruz, que es un fenómeno muy interesante porque es el lugar preferido, buscado por la gente del centro del país, por su comida, por su identidad propia, etc. Pero Veracruz es mucho más allá del turismo, es el primer puerto del país, el puerto por donde se conectó desde la colonia el país con el mundo. Y por lo tanto es una ciudad compleja, industrial, comercial, de servicios, turística, que combina todos estos elementos y donde el turista convive con todos ellos. Otro lugar clave que se mantiene hasta la fecha y que ha sido recuperado, muy importante, es Xochimilco. Xochimilco proyecta una imagen hacia el exterior de México. Sin embargo, en la práctica es un lugar de turismo para la población local, para la población del centro de México y de la Ciudad de México en particular. Y continúa combinando esta actividad con los cultivos en las chinampas de flores, de hortalizas, con campos deportivos que se han situado ahí para entrenamiento deportivo, con una serie de actividades que se mantienen hasta la fecha. Y si uno va cualquier día a Xochimilco, sí puede haber algunos turistas extranjeros, pero en realidad Xochimilco vive del turismo nacional. El otro lugar son los mercados de todo tipo en todas las ciudades y pueblos del país, que son visitados y que juegan un papel importante, ¿no? Estos mercados tenemos aquí San Cristóbal de las Casas, tenemos Oaxaca, tenemos Tlayacapan, etcétera, permanecen y siempre han sido visitados. O sea, en México siempre se ha ido a pueblear y a visitar los mercados. También los zoológicos, los parques y las plazas públicas y las fiestas patronales. Las fiestas patronales constituyen un elemento clave de la movilidad y del turismo en México. Todas las ciudades, todos los pueblos del país celebran sus fiestas patronales y a ellas viajan todos aquellos que han migrado, sea a ciudades del interior del país, sea a Estados Unidos, sea a Cancún, vienen a la fiesta. Por lo tanto, es una movilidad de gente, desplazamiento, gasto, etcétera, que se da en todo el país. Aquí tenemos dos ejemplos, una vaquería en Yucatán, las calendas en Oaxaca, que no tienen nada que ver con los espectáculos turísticos, pero que están abiertos y que se hacen al público. Tenemos la expansión de las segundas residencias, que es otro elemento clave. Se da primero, indudablemente, en el entorno de la Ciudad de México, desde los 50s y 60s, en todo lo que eran los valles cañeros de producción de caña de azúcar del estado de Morelos, que se van cubriendo de casas de fin de semana. Tenemos aquí una imagen de estos valles de Cuernavaca, Cuautla, Lomas de Cocoyoc, Tepoztlán,
pero esto se empieza a reproducir en la medida en que otras ciudades, con la descentralización de la industria a partir de los 70, empiezan a crecer. En Yucatán tenemos una costa de 70 kilómetros de continuo de casas de veraneo. Y a esto se añade un fenómeno importante también vinculado a nuestra vecindad con Estados Unidos y ahora con Canadá, o sea, a nuestra cercanía hacia ella, que es el fenómeno de la migración tardía o de la migración de tercera edad, que viene a lugares más cálidos y establece su residencia aquí. Hay estados y hay ciudades que juegan este papel muy importante. El entorno del lago de Chapala en Jalisco, la ciudad de Ajijic, que es una ciudad construida, digamos, reconstruida con la llegada de los norteamericanos. San Miguel Allende en Guanajuato es otra. La costa norte de Yucatán, aquí tenemos una reunión celebrada con la policía para pedir más vigilancia, etcétera, para todas las casas de estadounidenses y canadienses que hay en esta costa. Hasta aquí los paisajes, el paisaje del turismo es el mismo para los turistas y para la población local. Es una construcción de ambos a partir de sus interacciones. El turista se acerca a la vida del lugar visitado. Y pongo como ejemplo esta fotografía de pues, cualquier café, nevería, en torno a las plazas de los pueblos, donde conviven turistas y población local, los lugares de tránsito, de estadía, de estancia, de toda la población intercalándose con el turismo. Pero aquí viene un gran cambio que sería el inicio de la planificación del turismo por parte del Estado. Y con esto no quiero decir que el Estado no haya intervenido antes, como fue el caso de Acapulco, sino que ahora es el Estado el que va a proponer a gran escala la creación de centros turísticos. Y en este sentido, Cancún constituye el parteaguas. Actualmente se les llama centros integralmente planeados y hay 5 en el país. El primero en tiempo y el más importante por volumen es Cancún. En segundo lugar están Los Cabos en Baja California, que abarca San José del Cabo y Cabo San Lucas. Iztapas y Guatanejo en Guerrero, Bahías de Huatulco, Loreto, muy pequeñito en la Baja California, y los intentos que se han hecho en la costa de Nayarit, que en realidad no han funcionado como un centro planeado, aunque sí hay todo un desarrollo turístico en toda esta costa. Cancún surge como respuesta a la necesidad de vincular al mercado de Estados Unidos de la costa este. Hasta ahora era la costa occidental la que se relacionaba con el turismo por el Pacífico. Y la Revolución Cubana obviamente cerró el centro del Caribe de visitantes de Estados Unidos y entonces, 10 años después, se empieza a planear Cancún. Se planea en un lugar totalmente deshabitado, solamente había un pequeño puertecito para trasladarse a Isla Mujeres con no más de 30 familias, y en esta barra arenosa deshabitada es donde se establece la zona hotelera de Cancún, que da lugar al crecimiento de una enorme ciudad hacia el interior, ciudad sin vista al mar. Aquí tenemos una imagen de esto. Pasó de 33,000 habitantes en el año 80 a casi 400,000 en el 2000, a casi 900,000 en el 2020. Uno de los índices de crecimiento poblacional más altos. Y este nuevo modelo de paisaje turístico, financiado con préstamos del Banco Interamericano de Desarrollo, implica 2 elementos clave que van a diferenciar el turismo, digamos, el concepto del paisaje turístico de todo lo anterior. El primero es la segregación territorial, una segregación tanto funcional como social. O sea, uno va a ser el espacio del turismo y otro el espacio de la vida cotidiana, el espacio de la ciudad, totalmente separados.
y también una segregación social, tanto en la zona hotelera, que se planea con distintos niveles, en el caso de Cancún, de hoteles para distintos sectores socioeconómicos, cosa que se rompe a raíz del huracán Gilberto en los años 80 y que realmente convierte a Cancún en un centro para los spring breakers norteamericanos. Y si bien quedan algunos hoteles de muy alto nivel, estos se empiezan a desplazar a grandes centros cerrados en toda la Riviera Maya. Y también una segregación social en la ciudad, construida de una manera muy simple. Todas las ciudades van generando una segregación, pero en este caso se construye una ciudad planificada para los cuadros medios que van a operar en los hoteles, o sea, gerentes, directores, etcétera, y el resto se deja a la invasión en terrenos nacionales. O sea, la población llega y va invadiendo y tomando un pedazo de tierra donde puede y como puede para organizar su vida en este lugar, donde hay una gran oferta de empleo. El segundo elemento de este nuevo modelo es la expansión territorial a partir de grandes corredores turísticos litorales. En este caso, lo que sucede es que el mercado inmobiliario es el que va a regir esto. O sea, el negocio no es tanto la hotelería, el alquiler de cuartos de hotel, es el negocio inmobiliario, la incorporación de tierras y su compra y mantenimiento para especulación a mediano plazo y la construcción, etcétera, lo que rige, y en ese sentido se necesita incorporar nuevos territorios. En esta imagen modelizada tenemos a Cancún, donde tenemos en color morado la zona hotelera y por acá la ciudad, una ciudad planificada aquí y una ciudad de invasión que crece cada vez más por todas partes. Un pequeño pueblo que iba a ser agrícola y que no lo fue, y una ciudad que va creciendo a partir de la invasión, ¿no? Aquí con niveles más altos económicos, aquí las partes más pobres. Y un aeropuerto que se construye exactamente en la zona opuesta de la ciudad, de tal manera que el turista pueda llegar, estar en Cancún y regresar sin necesidad de tocar la ciudad. Esto es, entre otras cosas, respuesta a la gran heterogeneidad de las zonas turísticas, particularmente de Acapulco. Aquí no es que se evite la pobreza a través de una planificación, solamente se le oculta, se hace que no sea visible. Y aquí hay una barrera no física, pero que funciona totalmente para impedir el paso de la población hacia esta zona, salvo que venga a trabajar o que sean clases medias que puedan venir a las dos playas públicas únicas que quedan por aquí, ¿no? De otra manera, nosotros nunca vamos a ver por aquí deambulando vendedores ambulantes ni nada, porque hay todo un sistema para impedirlo, aunque no hay ninguna barrera física. Y el corredor, que nace en Cancún y termina en Tulum, son más de 90 kilómetros de un continuo de hoteles, en el cual la barrera es la carretera. De un lado está la zona para los turistas y del otro está el lugar para la población local. Tenemos aquí, o sea, la zona turística y el pueblo de trabajadores, la zona turística y el pueblo de trabajadores, a lo largo de toda la carretera. La única excepción es Playa del Carmen, que se le escapó porque era el punto de embarque hacia Cozumel, y empiezan a sentarse aquí los trabajadores que vienen a construir Puerto Aventuras. Y se empieza a crear una ocupación del suelo y se da un proceso de segregación, pero un proceso de segregación ligado más al juego del mercado, en el cual en la medida en que aumenta de valor una zona, la gente que tiene ahí una casita, digamos, improvisada, etcétera, lo vende y con eso se construye una casa mejor más atrás. Entonces va dando un proceso de sustitución de usos acelerado a lo largo de este tiempo. Pero fuera de esto, esta barrera es una barrera muy fuerte que impide el paso. Y tenemos el otro Cancún, que puede ser el otro Cancún y el otro cualquiera de los lugares a lo largo de este litoral,
en donde los trabajadores acceden con una credencial para poder estar aquí y ven el mar desde los hoteles, pero la vida de los trabajadores está acá atrás. Indudablemente es un lugar de una gran movilidad social. Generó una migración y muchos de los primeros habitantes elevaron su nivel de vida, etcétera, eso no se puede negar. Pero continúa llegando gente y continúan las invasiones y la forma de vida en la que se va dando, de la cual algunos van mejorando su situación mientras que otros no lo logran. ¿Por qué no me paso? Esperen, ahí está. Bueno, el siguiente elemento es la patrimonialización de los recursos, tanto naturales como culturales, materiales e inmateriales. En este sentido, tenemos básicamente la apropiación de la naturaleza para el turismo a través de las áreas naturales protegidas, y tenemos los centros históricos nombrados Patrimonios de la Humanidad y los pueblos mágicos. Aquí lo importante es que siempre ha habido un patrimonio y un rescate de este patrimonio en México, muy vinculado a la construcción de la identidad mexicana, un rescate de la historia en ese sentido, que indudablemente se rescata y sirve para ser visitado por los turistas. Pero el gran cambio es que ahora el turismo como actividad es la motivación central para el rescate de este patrimonio. Y en ese sentido se empieza a promover una identidad de lo mexicano cada vez más homogénea. Se trata de que el turista, al llegar a México, encuentre ese México que le venden en las imágenes en cualquier lugar, a donde vaya. La promoción del turismo empieza con distintas imágenes que parten de esa idea del mexicano con un gran sombrero durmiendo recargado en un cactus, que se van modificando a través de esto, las imágenes de los cactus, el pequeño pueblo de techo de teja y blanco, los toros como un elemento clave de la identidad española que se traslada a México y que se promueve como lo mexicano, ¿no? Y ahora son los pueblos mágicos, lo que se promueve como lo mexicano. De los centros históricos, hay 10 nombrados centros históricos, pongo aquí algunos ejemplos, y bueno, es indudablemente el rescate y la pintura de fachadas en las calles del centro, lo que va dando esta nueva identidad a estos pueblos. Quise tomar nada más como ejemplo el caso de Tlacotalpan. Tlacotalpan no es un sitio de turismo internacional. Tlacotalpan es un puerto fluvial a orillas del río Papaloapan, muy interesante, con una identidad muy fuerte. En Veracruz, esta es una imagen de Tlacotalpan, del Tlacotalpan tradicional desde aquí, pero esta es la imagen que se transmite también, que tiene que ver, que no tiene nada que ver con este puerto fluvial. Y lo mismo son los pueblos mágicos, que son pueblos desde 50, 60 mil, 100 mil habitantes hasta 1000 habitantes, por todo el país. Todos transformados a través de la pintura, de esta manera, desde Álamo, Sonora, ¿no? Hasta, bueno, Sayulita en Nayarit, Real de 14 en las zonas mineras, Calvillo al centro de México, Valladolid en el sur, etcétera. Y los mercados para el turista, que es otro elemento. Hace rato presenté los mercados como lugares de visita en todo el país. Sin embargo, los mercados para el turista son cada vez más homogéneos. Se venden las mismas artesanías desde Los Cabos en Baja California hasta Cancún en Yucatán. Gran parte de ellas ahora hechas en China. Estas fotos son de artesanías en serie hechas en China, lo mismo esta, etcétera, que se venden en todos estos mercados. Tenemos aquí las principales ciudades o destinos del turismo en México, en este caso tomados por número de cuartos hoteleros. Hasta ahora he hablado de un turismo que se refiere al ocio, a los espacios de recreación
y no necesariamente al alojamiento hotelero, como lo cataloga la Organización Mundial del Turismo. Pero en este caso sí lo tomamos por número de cuartos de hotel y tenemos aquí, bueno, si ustedes ven, solamente Cancún, Riviera Maya, que es todo este entorno, y Los Cabos tienen una ocupación hotelera predominantemente de extranjeros. En el resto del país, la ocupación hotelera es de nacionales. En Acapulco es prácticamente ya de nacionales. Solo Puerto Vallarta tiene un porcentaje alto, Puerto Vallarta y la Riviera Nayarita, y en todo el resto del país, todo. Y Veracruz definitivamente no tiene visitantes extranjeros. Y llegamos a la etapa actual, el turismo sustentable, la protección de la naturaleza. O sea, la construcción desde el Estado de un turismo en el medio rural. Turismo que siempre ha existido en el país, que lo quisiera resaltar, pero que ahora se promueve a través de financiamientos del Estado, a través de certificaciones, de capacitaciones, etcétera, para convertir a los campesinos en turisteros. Este turismo del medio rural es tanto privado como del sector campesino, y en este último caso responde a 3 objetivos. 2 explícitos, que son mejorar las condiciones de vida de un sector de la población, el campesino vinculado a una agricultura tradicional de bajo rendimiento, que deja de ser apoyada por el Estado y que ahora es sustituida por el apoyo al turismo, para que se convierta en turistero en sus lugares de origen y frenar la migración. Y la conservación de la naturaleza, que es una conservación pasiva, es decir, una conservación en el sentido de que de alguna manera se van a frenar los cambios en el uso del suelo, y una conservación muy ligada al uso de ecotécnicas y a un discurso conservacionista que sí es muy asumido por el campesino e integrado a su propia lógica de relación con la naturaleza. Y un tercer factor que promueve ese turismo y que no es tan explícito en el discurso, que es la necesidad de incorporar al mercado grandes espacios rurales que se mantenían fuera del mismo o muy poco ligados al mismo, ¿no? Y junto con esto, la incorporación, digamos, la creación de enormes áreas naturales protegidas vinculadas a estos campesinos que van a hacer turismo en su entorno. En este caso, y como es uno de los temas que se va a tratar, lo voy a ver muy rápido, simplemente voy a mostrar el caso de la península de Yucatán, que es donde he venido trabajando en los últimos 30 años, y que considero que la península es un verdadero laboratorio para el estudio del fenómeno. Tenemos aquí todo lo que sería este turismo de pequeñas localidades al interior, y muy particularmente el que se vincula a esta que es la mayor zona de turismo de masas de América Latina. Entonces, obviamente, esto da origen al crecimiento de muchos centros de oferta turística para que los turistas que llegan a este litoral vayan a pasar unas horas en contacto con la cultura y con la naturaleza del lugar. Tenemos más de 90 sitios en esta zona, ¿no?, vinculados a ello. Y eso hace un poco diferente a la península del resto. En todo el país se está dando este fenómeno, pero la magnitud que adquiere aquí está muy relacionada al turismo internacional, aquí y también en el entorno de Mérida, y además le da una característica distinta. En muchas partes del país esto está mucho más vinculado a ese excursionismo tradicional. Una característica es que una de las promociones más importantes del Estado es la construcción de cabañas, pero es construcción de cabañas para un turismo que es de pasadía, que siempre ha sido de pasadía y donde las cabañas realmente logran una ocupación mínima. Bueno, estas son una serie de imágenes de este tipo de proyectos en Yucatán, y aquí quisiera destacar la ambivalencia que se nos plantea al estudiarlos, porque por un lado
el campesino pone sus esperanzas en este proyecto. Hay una apropiación del mismo, pero también hay una lucha brutal, una competencia entre los propios proyectos, porque son ya demasiados para el mercado existente, una brutal subordinación al gran capital turístico de la Riviera Maya y de la costa. O sea, se da en condiciones muy difíciles y sujeto a brutales presiones de privatización abierta o encubierta. Ok. Además, en este aspecto de la naturaleza, ahí se veían en el mapa que presenté hace un momento, se ve la cantidad de territorio convertido en área natural protegida. Y además de las áreas naturales protegidas, tenemos los planes de manejo y todo un control por parte, digamos, de las autoridades para la conservación, el cuidado de las especies, etcétera. Sin embargo, tomado de una tesis de un compañero, Enrique, que me facilitó sus fotos, vemos la contradicción que se da entre este turismo y la conservación. Estas se refieren a la zona de avistamiento de tiburón ballena en La Paz, Baja California, y en ellas se establece un plan de manejo que hace que los pescadores ya no puedan acceder a una de sus zonas de pesca más importante. Pueden cruzarla, pero tienen que alejarse para ir a pescar, porque esta zona está destinada exclusivamente al turismo. Se les ofrece a cambio que se vuelvan turisteros. Sin embargo, el propio plan de manejo establece una serie de requisitos que no les resultan accesibles a los pescadores y que hace que las embarcaciones que se dedican a la visita sean empresas grandes que pueden contar con otro tipo de embarcaciones, con personal que habla inglés, etcétera, que son los que ofrecen el servicio. Y se supone que el plan de manejo es para tener controlado esto y proteger a la especie. Sin embargo, estas son fotos que él tomó de la manera en que las propelas de las lanchas del avistamiento están dañando a la especie. O sea, es una situación muy contradictoria entre el interés económico de llevar cada vez mayor número de turistas y el interés conservacionista. El último elemento del turismo son los cruceros, que en realidad pues dejan muy poco al país, son estancias de unas cuantas horas y se han abierto cada vez más puertos para recibir cruceros, sobre todo en toda la costa del Pacífico. En el Caribe tenemos Cozumel, que es el puerto más importante de cruceros, y aquí lo tenemos con más de 4,5 millones de visitantes al año. Majagual y Progreso, que se abren para complementar esta ruta y dar más alternativas aquí, y toda la costa del Pacífico. Tomo el caso de Cozumel, que es el principal, y tomo Puerto Chiapas, que recibió como 14,000 turistas, o sea, unos 8 o 9 cruceros, no más, en la frontera sur del país, que ha construido, es muy reciente, en lo que se llamó Puerto Madero, y ha construido una pirámide artificial para recibir a los turistas en el puerto, etcétera. Para cerrar esto, mostrando estas imágenes, ya que existen otros viajeros que son parte del paisaje nacional y que no se ven desde el turismo. Quise cerrar con Puerto Chiapas porque Puerto Chiapas queda muy pegado a Tapachula, puerta de entrada de toda la migración centroamericana, que es un eje de la problemática del país en este momento. Aquí tenemos el cruce del río Suchiate con las grandes caravanas que fueron llegando, ¿no? Tenemos la Bestia que cruza el país trasladando trabajadores desde Centroamérica que intentan llegar a Estados Unidos en condiciones brutales de agresividad, de violencia contra ellos, etcétera. Y termino con Tijuana, ese primer lugar que abre la frontera al turismo, mostrando el muro fronterizo que se está construyendo. Es decir, esta es una realidad que subyace atrás de esto que hemos visto. El paisaje, entendido como la forma en que vemos con los ojos un lugar,
Nos permite reconocer la huella material de los procesos sociales, de sus dimensiones históricas, políticas, culturales, económicas, demográficas y ambientales. Pero también el paisaje contribuye a naturalizar y normalizar las relaciones sociales y el orden territorial establecido. Al crear y recrear los paisajes a través de signos con mensajes ideológicos, se forman imágenes y patrones de significados que permiten ejercer el control sobre el comportamiento. Las personas asumen estos paisajes manufacturados de manera natural y lógica y los incorporan a su imaginario para consumirlos, defenderlos, para darles legitimidad. Muchas gracias.